Buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias por la asistencia de todos ustedes. Probablemente me emocioné, no lo tenía previsto, no creí que me iba a suceder, pero me estaba produciendo emoción en este momento el recordar que hace 31 años estaba aquí presentando la primera edición del libro. En aquella ocasión yo era el joven y en su lugar había personas mayores, muy mayores. Algunos habían conocido a Tomás Bilbao, algunos habían estado en el otro bando, como me decía uno de ellos. Ese que había estado en el otro bando me lo recordaba con mucha querencia. Me señaló obras de Tomás Bilbao, en Burgos concretamente, que me permitieron descubrir otras obras que no se conocían. Como digo, hace 31 años yo era joven, no pensé que tendría esta posibilidad de volver a presentar la imagen de Tomás Bilbao, y cuando el colegio me lo propuso, pues me emocionó sinceramente, y vi la oportunidad no de revisar el libro, que es lo que inicialmente me habían encargado, sino de ampliarlo, porque a lo largo de estos años para mí Tomás Bilbao siempre ha sido un referente moral. Y compañeros que conocían de mi interés me iban señalando descubrimientos que iban haciendo. En concreto, recuerdo mucho a una compañera, Teresa Muro Pérez Malumbres, con la que en ocasiones le comentaba que yo tenía la sospecha de que un edificio de Zorrozaurre era de Tomás Bilbao, y en una ocasión pues me comentó que estando por Diputación, por el archivo, buscando proyectos, quiero decir, pues se encontró con ese proyecto y que me dio la referencia, y de alguna forma me avivaban esos compañeros el recuerdo de esta imagen. Pues digo que me emociona mucho, más de lo que esperaba realmente, estar aquí hoy y que nos acompañen tantas personas. Quiero agradecer a las juntas de gobierno, a la actual, a las precedentes, y también, como ha recordado Pablo, nuestro actual presidente, a otros que ya no están aquí. Como he dicho antes, aquí hubo personas que ahora ya no están y a las que también les quiero dedicar un recuerdo. A Fernando Garayzar, a Chus Arenal, que era el vocal de Cultura cuando yo hice el libro. Son personas que han ayudado a lo largo de todos estos años, y que es uno de los mensajes que quiero transmitir, que la vida la hacemos entre todos. Quiero agradecer muchísimo a Maite Lorenzo, vocal de Cultura también, que ha dedicado una cantidad enorme de horas de trabajo en la composición de este libro. La portada es diseño suyo, una gran cantidad de horas en la gestión, en la composición, y junto con ella a Martín Escribano, de la empresa Engranajes, que es quien lo ha maquetado. Y también agradezco obviamente a Tatiana Bilbao, a Jon Juaristi, que sobrino nieto este último y nieta directa Tatiana, por los escritos que han incorporado en el libro, y también a Juan Ignacio del Cueto, compañero mexicano, que hizo un trabajo que a mí siempre me ha resultado muy interesante, porque de alguna forma daba continuidad a la vida que yo conocía de Tomás Bilbao, y que me ha permitido conocer que había otras vidas similares a las de Tomás Bilbao, ¿no? Y eso es muy bueno. Se lo agradezco también a Xavier Artola, que ha estado preocupado de montar la exposición que se va a presentar arriba, y a todos los que de formas diversas han colaborado en la realización de este libro, que, como digo, se ha ido componiendo a lo largo de tantos años, con cosas muy pequeñas, cosas menudas realmente. Tengo que hacer una observación preliminar importante, para evitar que nadie pueda interpretar erróneamente el libro, su contenido y mi presentación. Esta presentación no es el panegírico de un político que murió en el exilio, y aunque lo parezca, tampoco es un libro de arquitectura. Este libro es solamente un intento de evocar a un arquitecto que, sin pretenderlo, dio un ejemplo de rectitud moral y profesional. Eso es lo que yo quisiera transmitir, nada más. Luego puede servir pues para estudiar arquitectura,
pero no es ese el objetivo de mi presentación, ni del libro en su conjunto. En el libro y en la presentación he introducido unos pequeños párrafos, unas frases, unas reflexiones con las que yo intentaba comprender e intento trasladar a quien lea el libro y esté en la presentación actual las imágenes sintetizadas de las cualidades de Tomás Bilbao. En el libro hay un poema de Rudyard Kipling, un escrito dirigido a su hijo, en el que describe las cualidades de una persona digna. Si se lee, cuando yo lo leo, me parece que está describiendo a Tomás Bilbao, entre otros muchos, que hay muchos, pero como digo, en este caso pues lo asocio a Tomás Bilbao también. Y hay otra referencia del filósofo Ortega y Gasset que nos dice que hay que mirar de vez en cuando el pasado, porque en la profunda alameda del pasado es donde se descubren los verdaderos valores, no en el mercado del día. En esta presentación también he utilizado algunas de estas imágenes que sintetizan las cualidades de Tomás Bilbao, que son las que voy a ir presentando. En la ilustración que tenemos en pantalla hay un primer epitafio de Simónides de Ceos que está dedicado a los soldados que combatieron y murieron en la batalla de las Termópilas. Tiene un significado. Significa un tributo a la disciplina, a la lealtad y al sacrificio de los que están dispuestos a cumplir las leyes aunque les cueste la vida, que los hay. Y la frase atribuida a Einstein dice que recuerda que la indiferencia y la pasividad ante las injusticias son más peligrosas que la maldad activa. Tomás Bilbao cumplió con sus principios hasta el final y estuvo permanentemente activo, nunca estuvo sentado. Eso le pasó factura, evidentemente. En 1995 hice la portada del libro, es la que se ve en la exposición, era un epitafio, era mi epitafio de Tomás Bilbao, que pretendía sintetizar y recordar su espíritu. Es una fotografía que tomé en la cooperativa Buenavista, que está situada en las laderas del Archanda, encima de Deusto. En esa fotografía hay un banco. Era un banco vacío en ese momento. Y pensé que si Tomás Bilbao se sentase en ese banco, lo haría mirando hacia Deusto, nunca hacia la cooperativa, que era su obra, porque Tomás Bilbao eludía la autocomplacencia, eludía la notoriedad, eludía el exhibicionismo. Y cuando hacía sus escritos o les reclamaban que escribiera sobre sus obras, él siempre replicaba lo mismo: mis cosas no tienen importancia. Él decía, mis cosas no tienen importancia. Si Tomás Bilbao hubiera estado sentado en ese banco, lo hubiera hecho mirando hacia Deusto, desde lo alto. Lo habría estado observando con amplia perspectiva, porque Tomás Bilbao se interesaba, se preocupaba y trabajaba por el prójimo, con abnegación. Y en la imagen el banco está vacío, y está vacío porque representa la ausencia que deja quien se va, quien se ausenta, quien se levanta, porque no está dispuesto a doblegar sus principios a cambio de la comodidad. Conocí a Tomás Bilbao, lo recuerdo perfectamente, una mañana, en el archivo del municipal del Ayuntamiento de Bilbao, en la planta alta, en la quinta planta, cuando aquel archivo estaba solo lleno de polvo. Yo me tenía que sacar prácticamente no, me tenía que sacar los expedientes yo mismo, y los iba entresacando, intentando conocer cómo había sido la arquitectura de Bilbao. Le conocí exactamente una mañana del 20 de marzo de 1981, y fue él el que se presentó. Lo hizo de manera silenciosa. Al abrir un expediente, colmó con polvo,
y desdoblar unos planos de ferroprusiatos muy bonitos, esos planos azules, encontré algo especial. Estaba viendo durante días proyectos de Reucabado, de Manuel María Smith, de Pedro Guimón, pero cuando me encontré con ese primer plano de esta persona, hubo algo que me llamó la atención. La calidad del dibujo, la distribución de una planta, que era la de su primer edificio en Bilbao, pero cuando miré la firma no supe de quién era, no supe quién era. Eran planos que estaban firmados por un absoluto desconocido, un tal Tomás Bilbao. Me picó la curiosidad y fui a mis libros y busqué entre ellos. Apenas encontré 2 o 3 referencias, en un libro de Fullaondo, en otro de Valeriano Bozal, un catedrático de arte, y nada más, un nombre, Tomás Bilbao, nada más. No sabía quién era un absoluto desconocido. La cuestión es de que a medida que fui descubriendo nuevos expedientes, empecé a tener la emoción de volver a encontrarme con esta persona y fui descubriendo y conociendo a Tomás Bilbao. Así fue como empezó a interesarme Tomás Bilbao. Luego empecé a conocer sus cualidades humanas, y son las que de alguna forma me han mantenido pues ligado a su recuerdo. Le he tenido muy presente durante todo el ejercicio profesional. Comentaba, se me había olvidado comentar lo que iba descubriendo en esos expedientes eran los principios que me habían inculcado a mí durante la carrera, los que habían sido mis directos referentes, José Antonio Coderch y Eduardo Torroja, ingeniero de caminos. Decía Tomás Bilbao que la arquitectura es un reflejo de su época, del tiempo en el que se proyecta y se construye. Y en consecuencia, siempre he entendido, siempre he pensado que para comprender la arquitectura es preciso conocer la historia. Y a este efecto, en esta nueva edición, esa es la innovación, lo que hemos podido añadir con las limitaciones propias pues, del trabajo, que a veces es de agradecer, porque te fuerza a hacer un esfuerzo de sintetización y de no aburrir, porque se trata de lanzar recuerdos, mensajes, no textos que le agotan a uno. Tomás Bilbao realizó sus estudios de arquitectura en Madrid. Allí se dedicó durante 11 o 12 años a golfear y a estudiar muy poco. Lo decía él en sus recuerdos en el exilio. Mientras Tomás Bilbao vivía y disfrutaba Madrid, en España y en Europa se vivían tiempos muy convulsos y sucesos dramáticos. En España se produce la Semana Trágica de Barcelona, relacionado todo con las guerras de Marruecos. Se produce el desastre del Lobo. Cada una de estas de hechos históricos conllevaban muertes de cientos personas. Se produce el asesinato del presidente José Canalejas, algo insólito, leí un día, y no era por haber matado a un presidente, sino por haberle matado delante de una librería. Estaba viendo un escaparate, el presidente de gobierno, o por el intento de asesinato del rey Alfonso XIII. También había enfrentamientos sociales, son imágenes que están en el libro, he tratado de extraerlas pues, para que ayuden a entender lo que se pretende transmitir. Y a ver lo que era ese tiempo, el tiempo que vivió en blanco y negro Tomás Bilbao. Había enfrentamientos sociales que producían huelgas multitudinarias de ámbito nacional, generales, y otras locales, principalmente en Cataluña. El hambre y la miseria estaban generalizadas en España, principalmente en Andalucía y en Extremadura. En el País Vasco era un centro de atracción de muchedumbres de inmigrantes rurales, de emigrantes rurales. Las condiciones de trabajo eran muy duras, habían jornadas de 10 horas o más, y las condiciones de vida no eran mejores. El hacinamiento, las enfermedades y el hambre dejaban regueros de muertes. Esto es lo que vivía Tomás Bilbao como estudiante. Probablemente no lo viviría mucho, digo yo. En Europa la devastación venía
de la Gran Guerra, todavía no le habían puesto número ordinal, era la Gran Guerra, luego vino la Segunda, la Revolución Rusa y la gripe española de 1918, que no era española, le pusieron española porque aquí se informaba de la gripe, que tuvo su origen en el ejército americano, pero que como había restricción de prensa, pero en España no, pues se acabó titulando la gripe española, que se llevó por delante a cientos de miles de personas, a millones en el mundo, peor que el COVID. Y en España en concreto, pues se llevó por delante a Leonardo Rucabado, un arquitecto del que siempre me he preguntado qué habría sido de él si hubiera vivido. En el ámbito, esa es la historia general, podríamos decir. En el ámbito de la arquitectura, Wright proyectaba las casas de la pradera, o la adaptación de las casas de la pradera. Y en Europa, diversos arquitectos centroeuropeos exploraban nuevas formas arquitectónicas y el uso de nuevos productos de fabricación industrializada, y se organizaban publicaciones y grandes exposiciones que pretendían mostrar los nuevos paradigmas de la arquitectura, hacían proselitismo profesional de alguna forma, y también social. En España se producía una intensa actividad constructora, en la que se distinguían diversas tendencias. La regionalista, que estaba representada principalmente por Leonardo Rucabado, aquí en el norte, y que era un movimiento, unas formas arquitectónicas promovidas por la alta burguesía, enriquecida por la Gran Guerra, y que veía en ese estilo una forma de exponer su riqueza. También otra tendencia era el monumentalismo, representado por Antonio Palacios, inspirado en viejas glorias y en utópicas ínfulas imperiales, aunque todos son edificios extraordinarios, también hay que decirlo. Y otras tendencias más modestas que no tenían ni nombre y estaban representadas por Antonio Flores, lo que buscaban, los que estaban interesados eran en materiales modestos, poco grandilocuentes como el ladrillo, y en formas muy depuradas, sin hojarascas decorativas ni estilos concretos. Tomás Bilbao terminó la carrera en Madrid en 1918 y desarrolló su ejercicio profesional hasta 1936, 18 años. Durante ese tiempo, lo que se puede decir es que él trabajó durante lo que fue el preludio de una guerra civil. Cuando Tomás Bilbao inició su ejercicio profesional, la historia continuaba. En España, finalizada la Gran Guerra, la euforia económica desapareció y la clase obrera vivía agobiada por la carestía de la vida. La mayor parte de las poblaciones carecían de alcantarillado y agua potable. El gobierno combatía con violencia a los anarquistas. Aprobó la ley de fugas, que se consideraba un terrorismo de Estado. Se dejaba escapar al cautivo y se le disparaba por la espalda. En Cataluña, los pistoleros de la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, se enfrentaban a los pistoleros de la patronal. Crecían los atentados diarios y el presidente Eduardo Dato es asesinado. Todo esto estaba sucediendo mientras Tomás Bilbao y sus coetáneos arquitectos proyectaban y construían. Se produce el desastre de Anual, en el que mueren 13.000 soldados en Marruecos. En septiembre de 1923, el general Primo de Rivera da un golpe de Estado, incruento, que la mayoría de las fuerzas sociales y políticas aceptaron pasivamente y que también fue recibida con entusiasmo por el país, que según decía Manuel Azaña, estaba presidido por la incompetencia y por la imbecilidad. En el clima de paz social que se lograba en la dictadura de Primo de Rivera, se produce un proceso de modernización de España que no tenía precedentes. Se construyeron importantísimas obras públicas que afectaron a las carreteras, al aprovechamiento racional del agua, se crearon las confederaciones hidrográficas,
Se promovieron y construyeron viviendas obreras dignas mediante la aprobación del reglamento de casas baratas. Se construyeron y promovieron las escuelas rurales, y se promovió la seguridad social. Se mejoró la sanidad social. Sin embargo, es natural, no obstante, los ideales sociales estaban reprimidos. La escasez de dinero, la movilización de los descontentos y la oposición de los intelectuales, entre los que estaban Unamuno, Ortega y Gasset, Marañón y otros, y probablemente también Tomás Bilbao, porque formaba parte de la agrupación en apoyo de la República, pues lograron la destitución del dictador, que sucedió en diciembre de 1930. Mientras tanto, lo ilustro con alguna de las imágenes, en Estados Unidos, por ejemplo, pues surge el cine sonoro y se produce el hundimiento de la bolsa de Wall Street, con todo lo que conllevaba. En España, volvemos a España, destituido Miguel Primo de Rivera, renacen los protagonismos anteriores, se dispara la conflictividad social y se termina con la proclamación de la República el 14 de abril de 1931. Un nuevo régimen que prometía acabar con los abusos y corruptelas de la política anterior. Esto hace, como quien dice, 100 años. Sin embargo, el enfrentamiento laico-religioso, el fracaso de la reforma agraria, las secuelas de la crisis económica de Wall Street, las convulsiones producidas por las pretensiones autonómicas de los partidos nacionalistas, la radicalización de las izquierdas, la exaltación de los de la derecha, condujeron al país a un estado de penuria, de desencanto y de revuelo social que alcanzó su máxima expresión en sucesos brutales y dramáticos, como lo señalo por ahí, Castilblanco, en el que 4 guardias civiles fueron salvajemente linchados por unos jornaleros extremeños que simplemente intentaban pues reivindicar unos derechos, pero que estaban desesperados. Gregorio Marañón decía que era consecuencia de las condiciones infrahumanas en las que vivían aquellas gentes. En Casas Viejas, esta es otra ilustración, en la zona de Cádiz, en sentido inverso, la Guardia de Asalto y la Guardia Civil acabaron con la vida de 26 jornaleros andaluces, en este caso. También murieron 2 guardias civiles y un guardia de asalto. Entre medias estaban los sucesos de Arnedo, en el que mueren también otros civiles. En fin, era un país ardiendo. Surgen las luchas de octubre en las cuencas de Asturias, en Barcelona. Bien, al final, la República, asfixiada por el radicalismo del proletariado, por las represalias del otro bando y por la degradación del orden público, acabó dando paso a la guerra civil. En el ámbito arquitectónico, por cierto, hoy estaba repasando la lección y estaba observando esta imagen, que refleja a lo que jugaban los niños en aquel entonces. Jugaban a fusilar. Y me estaba preguntando cuando estaba viendo esta imagen, me pregunto, ¿de qué bando serían los unos y los otros? ¿Dónde está hecha esa foto? ¿En qué bando está hecha? No lo sé. Lo que sé es que eran unos niños que jugaban a fusilarse. El ejemplo de los mayores. En el ámbito arquitectónico aparecían nuevas formas arquitectónicas. Estoy intentando describir el contexto en el que Tomás Bilbao vivía y que estoy convencido que lo conocía con mucha precisión. En Europa aparecían nuevas formas arquitectónicas de la figura de personas singulares. Mendelssohn, Rietveld, Gropius, Le Corbusier, Mallet-Steven, que con sus conferencias y exposiciones se convertían en apóstoles de la nueva arquitectura. En Alemania se construían los Siedlungen, que eran asentamientos de viviendas sociales con criterios modernos, de ordenación urbana, de funcionalismo, de diseño racionalista, con la que se pretendía combatir la falta de vivienda y la crisis económica provocadas por la Primera Guerra Mundial, por la Gran Guerra. Es muy posible
que Tomás Bilbao estudiara estos Siedlungen. Tengo localizada una referencia en la que anuncian que Tomás Bilbao iba a hacer un viaje a Alemania y a Francia para conocer este tipo de urbanizaciones, no sé si estas en particular. La cosa es que luego en el cronograma de las obras se ve efectivamente un vacío de 1 año y medio, de 2 años, que siempre he interpretado como la ausencia de Tomás Bilbao aquí en Bilbao y que estaba estudiando en Europa lo que sucedía en Europa. En España, estas son obras de Europa, aquí hay un puente, el puente de Salguina, que se construyó 3 años después de que Tomás Bilbao dibujara este arco en el mercado de Azcoitia. La luz es notablemente distinta. El puente de Salguina tiene una luz de 90 metros o algo más. Obviamente el mercado de Azcoitia, que salva el río, no tiene esa luz, pero el concepto estructural es el mismo. Esto hay que entenderlo también en un tiempo en el que el hormigón armado no era lo que nosotros manejamos ahora. El hormigón armado se estaba iniciando en esas fechas. Se introdujo en el programa de formación de los ingenieros de caminos en torno al año 1916-18, por esas fechas. O sea, eran unas técnicas de construcción muy novedosas, y esto eran alardes estructurales. Yo creo que Tomás Bilbao conocía algo de esto. En España sobresalen los cinematógrafos, otro edificio que surge de esas nuevas necesidades. Los cinematógrafos de Anasagasti, Teodoro Anasagasti, de Zuazo, de Luis Gutiérrez Soto, con los que yo creo que Tomás tuvo alguna relación. Nunca lo he podido averiguar a ciencia cierta, pero viendo las obras tanto de Zuazo como de Gutiérrez Soto, yo juraría que están dibujadas por las mismas personas, o que ambos han visto sus respectivos dibujos. Son asombrosamente similares. Desde luego ninguno copiaba al otro. En todo caso se potenciaban recíprocamente. Se extiende el hormigón armado, aparecen los primeros edificios racionalistas, Rincón de Goya de Fernando García Mercadal, o la Casa Villora de Rafael Bergamín, que fue compañero de estudios de Tomás Bilbao, tuvo compañeros importantes. La gasolinera de Portopí de Castro Fernández Só, el Club Náutico de Aizpurúa y Lavallen. Se construye el pabellón de Mies van der Rohe. Él hizo el suyo en la proximidad, aunque por desgracia todavía no hemos conseguido encontrar fotografías de su ubicación exacta, pero debió estar en los alrededores de Mies van der Rohe. Igual está robándole protagonismo, porque la imagen del de Tomás Bilbao era muy singular, muy llamativa por la luminosidad que tenía. Y también se construían nuevos alojamientos obreros, cooperativas de casas baratas y grupos de viviendas colectivas. Torre Urizar, la Casa de las Flores de Zuazo, Solocoeche de Amán, o la Casa Bloch, creo que este es de José Luis Ser en Barcelona. Este fue el tiempo que le tocó vivir a Tomás Bilbao, durante el que él trabajó. En Tomás Bilbao, como digo, estudió en Madrid. En su tiempo, en la Escuela de Madrid, los titulados anuales eran muy reducidos. En su promoción eran 17. Tomás Bilbao es este de aquí, Tomás Bilbao es este de aquí, este es Juan de Madariaga y este es Manuel Galíndez, este es Rafael Bergamín, y a los demás no recuerdo ahora mismo los nombres, no los he memorizado. Bien, como digo, esta era la promoción de Tomás Bilbao en Madrid, y él era de los viejos, porque yo creo que tardó más que los demás. En España, en aquel momento, había aproximadamente 400 arquitectos, más o menos los que hay hoy en mi pueblo, que no es Bilbao. Bien, el deterioro, un dato importante. En esta fecha, 1918, dejando a un lado, digamos, la afección de la gripe española, la esperanza de vida media en España eran 42 o 43 años. Tomás Bilbao prácticamente había consumido la mitad de su vida en estudiar arquitectura y en disfrutar de Madrid también.
el tercio, solo un tercio de la población, de la población nacional llegaba a los 65 años, solo un tercio. El deterioro de la ocupación profesional era muy elevado y los encargos no abundaban, especialmente en provincias. En estas fechas está empezando a evolucionar la idea de crear los colegios de arquitectos. En ese contexto en el que él sale al mercado, Tomás Bilbao era una persona absolutamente privilegiada. Su padre era un importantísimo constructor de Bilbao, tenía unos importantísimos contactos, podríamos decir hoy, muy bien relacionado estaba. Pero, sin embargo, Tomás Bilbao rehuyó actitudes acomodadas y conformistas, y mucho menos colaboracionistas, dejando claro lo que le iba a caracterizar toda su vida: un carácter individual, independiente y una irreductible tenacidad en defensa de sus ideales. Durante 18 años, en el libro he incluido un cronograma en el que se apunta una relación de obras. He relacionado algunas que hemos descubierto después de la primera edición y un calendario y una contextualización. Creo que arriba está el contexto arquitectónico y abajo el contexto histórico. Bien, y que nos permite, pues de alguna forma, incluso tener una perspectiva de la vida profesional de Tomás Bilbao. Empieza con su obra de Ercilla, Ercilla 20, creo recordar que es, donde está ahora una escuela de idiomas. Luego hay un vacío, que como digo es el que yo interpreto como su ausencia de Bilbao estudiando la arquitectura europea. Luego hay una producción importante de casas baratas y de casas individuales y otras que ya son también casas urbanas, burgueses, ¿vale? En definitiva, hay unos 7 años en los que tiene una gran actividad profesional, muy importante, muy llamativa, muy publicada. Y, sin embargo, a partir del 31, 32, 33, que es cuando inicia su actividad política, pues la cuestión empieza a decaer y acaba haciendo pues prácticamente una obra pues al año, y por lo general pues por encargo de su padre o de gente muy cercana. Lo que hace, como digo, son cooperativas de casas baratas, viviendas aisladas para la clase emergente media, para viviendas burguesas, el cine, el mercado, en fin, que reflejaban los avances de la ciencia y las nuevas necesidades urbanas que obligaban a disponer de nuevas tipologías arquitectónicas, que en aquel entonces eran nuevas. Para nosotros hoy ya son pues muy comunes, pero en aquel entonces no lo eran tanto. Recuerdo como anécdota, sin extenderme mucho, porque deben controlarme el tiempo, Monse, no lo olvides, me llamas la atención. Recuerdo como anécdota que cuando yo empecé la carrera me mostraban ese dibujito de Le Corbusier sobre el domino, la imagen domino, que refleja pues unos forjados sobre unos pilares metálicos, en fin. A mí es que no me decía absolutamente nada, yo no entendía qué importancia podía tener eso. La razón era muy sencilla: yo soy de Santurce y he vivido la transformación brutal de Santurce, y toda mi infancia ha estado rodeada de edificios en construcción, en los que yo veía pilares y losas de hormigón pues por todas partes, mirase por donde mirase, con lo cual la imagen que me estaban mostrando en la escuela de domino, pues es que francamente no me decía nada. Sin embargo, ahora sí, ahora lo entiendo. Era una innovación tecnológica, pero asociada al tiempo en el que se hace con una finalidad concreta, que era construir rápidamente alojamientos para las personas que habían sufrido la Primera Gran Guerra. En ese momento ya entiendo el significado de esa innovación tecnológica. Por eso digo que es muy importante comprender la historia, para comprender perfectamente o mejor lo que es la obra arquitectónica. Las obras de Tomás Bilbao, voy a mostrarlas luego un poco de seguido. Estoy intentando mostrar las imágenes que aparecen en el libro, no me puedo entretener en comentar cada una de ellas, solo trato de mostrar la imagen. La primera es una acuarela
que hizo con su primer encargo, que lo ganó por concurso. Era muy dispuesto a los concursos, potenciaba la realización de concursos. Y este le ganó en Madrid. Fue una promoción que hicieron unos gallegos exiliados en Puerto Rico y que quisieron construir un asilo, un hospital asilo en La Guardia, en Pontevedra. Él se presentó y lo ganó. Y cobró, creo recordar que 700 pesetas, algo así. Tardó un año en cobrarlas. Luego él no dirigió la obra. Y luego está la primera obra de Bilbao, de Tomás Bilbao, que la promocionó su padre, Patricio Bilbao, y que tenían idea de habilitar en la planta baja las oficinas. De hecho, hay un plano que describe la distribución de las oficinas y de una vivienda, que yo no sé si la llegó a ocupar o no Tomás Bilbao. Y luego pues ha sufrido otros usos. Perdón, espera un momento. No, perdón. Bien. Luego estaban las casas baratas, el centro farmacéutico, en el que introdujo unas innovaciones importantes, ahora los comentaremos. Están los pequeños edificios para gente aldeana, muchas veces, o gente de mejor posición. Este es un chalet en Burgos, en una urbanización que diseñó Emiliano Amán, con el que yo tuvo una muy buena relación. De hecho, hay un detalle al final que comentaré que creo que dice mucho de ambas personas, en particular de Emiliano Amán. Esta es una obra para el doctor Salaberry. En los escritos de Tomás Bilbao, explicando la obra, señala la importancia del promotor, la intención del promotor. Voy a mostrarlas y luego ya las voy comentando. Estas son unas obras en Arrigorriaga. Todos los espacios interiores son riquísimos. Son muy pequeñitos en muchas ocasiones, pero nunca son fondos de saco. Se puede mover la gente por el espacio, no genera ahogo. Es muy interesante ver la organización de circulaciones y de relaciones de espacios. Este es el mercado que diseñó con un arco que no se llegó a construirlo, no se atreverían, me imagino, o no tendrían capacidad en ese entorno rural, ¿no? La cosa es que hicieron ahí una especie de tajamares, ¿no? Pero era un arco clavado, se puede ver en los planos que están en la exposición, clavados al de Salguina, con menos luz, evidentemente. Este es el edificio de la Casa Social de la Salera, de Las Arenas, que lo hizo gratis. En colaboración con Hilario Imaz, que yo le he tenido a Hilario Imaz y a Germán Aguirre como una especie de discípulos, no buscados de Tomás Bilbao, por supuesto, pero como discípulos. Cuando ahora me encuentro con proyectos de Hilario Imaz y de Germán Aguirre, de alguna forma veo en ellos el espíritu que pudieron tener de su colaboración Hilario Imaz con Tomás Bilbao. Estas son unas obras que están ahí al otro lado de la ría, más sencillas. Este es un edificio que está en Colón de Larreategui, que promovió un socio de su padre, en fin, y con el que su padre, por razón de tuvo unas discusiones, tenía un genio muy fuerte, Tomás Bilbao, muy fuerte, y debió tener enfrentamientos importantes con su padre, porque le planteaba a su padre pues cerrar los miradores hasta arriba. Él no lo hizo, le hizo poner vidrios curvos que costaban 3 o 4 veces más. En fin, el hombre tenía ahí capacidad de enfrentarse a quien fuera necesario para sacar adelante sus ideas, ¿no? Ojo, preocupándose de la economía de la obra. Importante, ¿eh? O sea, era consciente de lo que pedía y de lo que no podía pedir, ¿de acuerdo? No proyectaba alegremente y luego ya saldrán las cuentas. Rendía cuentas, importante, rendía cuentas. Se pueden ver escritos en el que él rinde cuentas de lo que cuesta la obra y lo explica. Esta es otra obra. Esto es un alarde de su capacitación profesional, luego lo comentamos. Esta obra es una transformación de un edificio preexistente. La transformación es brutal.
afecta a la distribución, a la composición de huecos, de la fachada, de la estructura, algo brutal. Si te pones a pensar en recibir ese encargo y afrontarlo hoy, yo creo que asusta. Este es el Fénix. Su casa era esta y su estudio llegó a ser este. Esto incumplía las ordenanzas, pero argumentó la bondad de esta solución y los técnicos municipales no solo le informaban favorablemente, sino que le apoyaban. Esto es un edificio que está en Diputación, aquí está la Viña, para los que conozcan Bilbao. No es racionalismo, esto no es racionalismo, esto es la respuesta apoyada en la ley Salmón a la situación crítica que vivía España en aquel momento. No había trabajo, no había nada, y entonces surge una disposición gubernamental que promueve financia, digamos, la promoción y construcción de edificios en unas determinadas condiciones, y ese es el resultado. Este es el pabellón de Altos Hornos de Vizcaya. En Barcelona hizo uno, cerca de Mies van der Rohe, y en Sevilla hizo otro. Consumían más electricidad que todos los pabellones juntos de alrededor. Nunca he conseguido encontrar estas vidrieras, que eran de Altos Hornos, que las hizo vidrieras de arte, pero nunca he conseguido encontrarlas. Sería estupendo encontrarlas. Este es el Hotel Torrontegui, que ya no existe. Aquí está la iglesia de San Nicolás. Esto también se incendió y le encargaron la reconstrucción y elevación de otro piso, y también es otro incumplimiento de la ordenanza municipal, pero que él vuelve a rebatir y oferta alternativas, y las justifica. El ayuntamiento se las consiente. Esta es una iglesia que encontré en este proceso de renovación de la edición, que evoca, yo le he querido buscar ese parentesco con la iglesia de la Veracruz de Segovia. Este es un edificio en Ondategui. Que por cierto, este edificio lo construyó su padre, otro al lado también que veremos, y en este caso me contaban que Ramón de la Sota le preguntaba a Patricio Bilbao, el constructor, por qué no le encargaba estas obras de Ramón de la Sota a su hijo, Tomás Bilbao, y la respuesta que le dio es importante, porque le va a arruinar. Hay otro edificio, la Casa Líbano, en Erandio, que está destruida, ahora está una sede inmobiliaria, creo que es o construcción, que según me dijeron también otras personas, no las mismas, había arruinado al constructor. Era muy exigente, muy exigente. Luego tenemos un cine en Miranda de Ebro. Ahí estuvo trabajando cierto tiempo en un estudio de arquitectura que no he llegado a conocer. Esto es una escuela que no se construyó en Miranda de Ebro, pero que he lamentado no poder poner la memoria, pero creo que lo mejor es que el que pueda estar interesado vaya al archivo de Miranda y se entretenga en leerlo. Es la justificación del cumplimiento del Código Técnico, en 18 páginas, y de muchos principios morales, de esos que están en el Código Deontológico de la profesión. Pues él lo justifica todo, lo explica todo en 18 páginas. Da gusto leerlas. Te explica cómo los niños estudian con 16 grados y que para calentarse un poco en invierno tienen una salamandra y que tienen unos baños para que se puedan limpiar los pies, porque en sus casas no pueden limpiarse. Y separa la casa del maestro de la escuela. No la separa físicamente, porque la casa del maestro está aquí en un segundo piso, pero dice que no le conecta directamente con la escuela para evitar el escaqueo, diríamos hoy. Al maestro le obliga a salir a la calle para ponerse en evidencia ante los que están alrededor y que vean cómo entra y sale de su casa y va a la escuela y tal. Y además le asigna una jornada laboral de 24 horas. Porque dice que mientras el maestro está en su casa, pues que vigile también a los niños que puedan estar por ahí jugando. Es decir, es un manifiesto de humanidad y de cumplimiento de las normas y de diseño arquitectónico. 18 páginas. Invito a ir al archivo de Miranda y verlo. Se van a sorprender. Este es otro edificio que hizo para Ramón de la Sota en Ondategui.
que muestra una fachada, una composición más racional, bueno, muy bonita de ver. Separa dos viviendas, la del servicio y la principal. Como digo, la organización espacial de estos proyectos es que da gusto verla, hay que entretenerse en ello. Este es el edificio de Miranda de Ebro, esto es en Burgos, delante del CID, esto es en Ripa. Este proyecto lo transformó totalmente. No te enfades conmigo. No. 45 para que sepas. Vale, pues entonces iré más rápido ahora. Vale. Vean. Este es una transformación total de un proyecto anterior. Este es la Casa Líbano, el cine de Burgos. Bueno, sigo rápido. Casi va a ser ahora ya telegráfico. Las obras de Tomás Bilbao acreditan su extraordinaria capacitación y dedicación profesional, en particular cuando transforma edificios preexistentes, y también acreditan, según un crítico del momento, una de sus principales características, la orientación, el saber en todo momento cuál es el camino, una de las cualidades más importantes que debe tener el arquitecto. Fue un arquitecto que no sucumbió al cultivo de las apariencias, ni a la nostalgia de unas formas propias de un tiempo pasado, que no se pueden justificar si no es por una ideología interesada, con trasfondo falso. Tomás Bilbao muestra unas características propias, que las tiene. En sus primeras construcciones utiliza formas y elementos de composición que se reconocen con mucha facilidad, pero incluso cuando hace obras racionalistas, todas tan parecidas, podríamos decir, los materiales que emplea, su calidad, su aparejo y su composición general ayudan a identificarlas con bastante facilidad. Fue un innovador. Introdujo y ensayó nuevas soluciones constructivas, forjados con baldosas de vidrio, revestimientos de fachadas con esgrafiados, carpinterías metálicas, persianas curvas de una pieza, probó resultados estéticos de simplificación y modulación de formas, elaboró nuevas distribuciones de viviendas, creó estancias abiertas al exterior y vistas sesgadas, y fue él quien proyectó el primer patio abierto sobre la fachada principal en el ensanche de Bilbao, siguiendo los modelos de París, aunque él no fue el que lo construyó. El primer patio abierto lo construyó Arginzóniz, pero él fue el primero que lo proyectó. Fue un arquitecto capaz de razonar y de lograr la flexibilización de las ordenanzas municipales para mejorar el resultado de la edificación en beneficio de la estética urbana. Fue un hombre comprometido con su tiempo. Fue miembro de Acción Nacionalista Vasca, de la Agrupación al Servicio de la República. Fue teniente alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, presidente de la Comisión de Fomento y de la Asamblea de Municipios Vizcaínos de Izquierdas. Colaboró en la redacción del proyecto del Estatuto de Autonomía de la Sociedad de Estudios Vascos. Fue cónsul de España en Perpiñán y ministro sin cartera del último gobierno republicano español. Y también fue el primer decano electo del Colegio Vasco-Navarro, el primer decano electo. Y recuerdo lo que he dicho al principio, era un absoluto desconocido y resultó ser el primer decano electo en 1933. Anteriormente había sido vocal, cuando se constituyeron los colegios en 1930. Lo había sido por aclamación en este caso. Tomás Bilbao expuso públicamente sus ideas en la revista Propiedad y Construcción, en el periódico El Liberal, en sus intervenciones en el Ayuntamiento y en el boletín del Colegio de Arquitectos. Sus escritos, que se pueden leer, están compuestos con una prosa sencilla y se entienden fácilmente, se comprenden con muchísima facilidad, cosa rara siendo arquitecto. En ellos, Tomás Bilbao exponía con precisión quirúrgica, sin ambajes y de forma directa, sus verdades, siempre entrecomilladas, decía él, para quitar jactancia, que no para ponérsela. Leo literalmente lo que él dice. Porque es sabido que en esto de las verdades ninguna tiene un valor absoluto, mientras no se contrasten con otras que puedan oponerse. En sus escritos señaló a los especuladores, que construyen con el único interés de obtener el máximo lucro económico y que con su egoísmo provocan inflación y un deterioro del desarrollo urbano. Señaló a los colegiados indignos, que olvidan, leo literalmente, que olvidan por un plato de lentejas los deberes a que obliga la colegiación, en la que buscan el huevo y no el fuero. Recuerdo que leo literalmente.
que tan mal entienden los deberes y obligaciones y a los que la forma, el procedimiento de ejecutar una obra pone en evidencia. Estas denuncias del primer decano del Colegio Vasco-Navarro fueron expuestas con el ejercicio de autoridad en el boletín del colegio. Y también señala a la administración pública, coartada por intereses particulares, incapaz de defender los superiores intereses de la colectividad, eludiendo estudios detallados, contrastados, relativos a las obras de alcance urbanístico. En este caso estaba hablando de los ensanches de ferrocarriles. Promovió los primeros concursos públicos en toda España para la construcción de grupos de viviendas sociales, en concreto aquí los de Solocoeche. También invito a que se vean en las revistas de la época los criterios de valoración de los concursos, absolutamente transparentes, extraordinariamente explicados. Invito a que lo vean. Tomás Bilbao recordaba a los arquitectos, subrayándonoslo, que no en vano ostentamos orgullosos una profesión que nos enseña el daño que es de temer cuando se eluden las garantías de acierto. Tomás Bilbao fue un hombre íntegro. Recuérdense que he dicho al principio que no es un panegírico. Tomás Bilbao fue un hombre íntegro. En 1903, y voy a contar un par de anécdotas que probablemente lo acreditan perfectamente. En 1933, siendo concejal del Ayuntamiento de Bilbao, defendía, sin escurrir el bulto, con independencia de criterio, no solo los intereses de su grupo, Acción Nacionalista Vasca, sino también los de otros. Cuando los concejales de izquierdas propusieron la demolición del monumento del Sagrado Corazón de Jesús, un laico, Tomás Bilbao, un laico que no pisaba la iglesia ni para casarse, se opuso en 1933. Se opuso alegando defectos de forma, pero explicando y exponiendo claramente su posición. Su actitud, decía, leo literalmente, no representaba el punto de vista de Acción Nacionalista Vasca, por ser aconfesional, sino tan solo el de su minoría municipal, liberada de la disciplina de partido, y obrando sus concejales en conciencia. Y concluyó: no somos ni anticlericales ni clerófobos, sino tolerantes, liberales. Siempre votaríamos porque se respete el Sagrado Corazón de Jesús. Hace 31 años comenté, cuando terminé esto, pues que eso que ahorró al municipio, los gastos de demolición. En 1934, siendo concejal, el Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes, el Ministerio, le nombró arquitecto director de obras de reforma y reparación de los edificios dependientes del citado ministerio en la provincia de Vizcaya. El ayuntamiento declaró en sesión pública que ambos cargos eran incompatibles y le conminó a elegir. Y Tomás Bilbao eligió y publicó su decisión en el boletín oficial del Colegio de Arquitectos. Leo un fragmento. Lamentando que las disposiciones legales vigentes no hagan compatible el ejercicio de un cargo profesional con el de función pública, y entendiendo que esta función pública que venía ejerciendo es anterior y superior como obligación ciudadana de representación popular a toda otra, he adoptado la resolución de renunciar al cargo con cuya designación había sido honrado por el Ministerio. Su esposa le reprochaba sacrificar a la política su brillante carrera profesional, y aún no había llegado lo peor. En junio, el ayuntamiento republicano fue suspendido y Tomás Bilbao fue destituido, detenido y encarcelado. En 1930, no sería la primera vez que conocía la cárcel. En 1936, restituido en su cargo municipal de teniente de alcalde, iniciada la guerra civil, durante los meses de asedio de la ciudad, los víveres escaseaban. Un día, al llegar a casa, su mujer, doña Julia, alborozada, le mostró un buen acopio que le habían enviado desde el servicio de avituallamiento del ayuntamiento.
alguien consideró que un abnegado concejal con una prole numerosa, pues que bien merecía un trato especial. Tomás Bilbao mandó devolver inmediatamente el envío y dio instrucciones para abrir un expediente disciplinario al funcionario, que supongo que se arrepentiría de la acción y que diría que qué desagradecidos hay en el mundo. Exiliado en México, donde no quiso durante muchos años trabajar en su profesión, porque entendía que su deber era ocuparse de sus compromisos, adquiridos libremente. Su deber era ocuparse de las actividades políticas derivadas de sus actuaciones en Acción Nacionalista Vasca y en el gobierno republicano español, lo que también le causaba tensiones entre los unos y los otros. En ese momento en México, como digo, y en esas circunstancias, afrontó circunstancias de extrema dificultad. Estoy sin un centavo y le ruego a usted que me preste 500 pesos. Tuvo que pedir a quien finalmente pudo ofrecerle algunos encargos profesionales. Martín García Urteaga, otro exiliado que le había precedido y que pues, tenía negocios. Tuvo que pedir. Quien tuvo los 2 pisos de la Unión y el Fénix en su propiedad tuvo que pedir prestados 500 pesos. Cuando termino de verdad. No, si ya estás haciendo tu trabajo. De hecho, te lo he pedido, además con descaro, o sea, con fuerza. Cuando en una ocasión, y termino de verdad casi con esto, me queda nada. Cuando en una ocasión un compañero de profesión le llamó la atención por la chaqueta que llevaba y que se había quedado algo raída, Tomás Bilbao le replicó: quien asume responsabilidades públicas, no ya políticas, públicas, no puede permitirse tener demasiadas. En aquellos lejanos años en los que yo intenté rastrear la historia de Tomás Bilbao, encontré familiares, compañeros de profesión, algunos del otro bando, y empleados, incluso algún socio superviviente de una de sus cooperativas de casas baratas. En todos ellos lo que aprecié en sus comentarios fue admiración, respeto y mucho aprecio. En un tiempo en el que alrededor de nuestra profesión, y voy terminando, me quedan 2 párrafos, muchas bocas se llenan con palabras e ideas grandilocuentes y vacuas, diría yo, puede ser útil conocer la vida y obra de don Tomás Bilbao, sin olvidar lo que él recibió de la sociedad: sufrimiento, exilio y olvido. El primer decano del colegio. Junto a Tomás Bilbao, y termino con 2 transparencias rápidas, porque hay que reconocer todo el contexto, y también tuvo un contexto muy importante Tomás Bilbao. Junto a Tomás Bilbao siempre estuvo su esposa, doña Julia Durán. Afrontando las adversidades que tuvieron que vivir, mostraron, como diría Séneca, que estaban sobrados de valor y de fortaleza. No les veo derrotados. Y para terminar, quiero recordar, junto a la exhortación de Tomás Bilbao, que lo hizo recién titulado y que él cumplió en primera persona durante toda su vida profesional, quiero recordar, junto a esa exhortación, un poema de un poeta griego llamado Constantino Cavafis, que elogia a las personas que actúan como aquel reducido grupo de griegos que, para salvar a los atenienses, y sabiendo que iban a morir, se enfrentaron al inmenso ejército persa de Jerjes y fueron vencidos por la traición. Probablemente también habrían sido vencidos de todas formas, eran 7.000 contra 250.000. Es un escrito que elogia a las personas justas, rectas, generosas y sinceras, que se mantienen fieles a sus convicciones morales sin importar las circunstancias, que hacen lo correcto simplemente porque es su deber, aun cuando saben de antemano que la adversidad les vencerá. Y termino con la lectura. Honor a aquellos que en sus vidas se dieron por tarea el defender Termópilas, que del deber nunca se apartan, justos y rectos en todas sus acciones, pero también con piedad y clemencia, generosos cuando son ricos y cuando son pobres, a su vez en lo pequeño generosos, que ayudan igualmente en lo que pueden, que siempre dicen la verdad, aunque sin odio para los que mienten. Y la parte final, que es la que personalmente más me gusta.
y mayor honor les corresponde cuando prevén, y muchos prevén, que Efialtes, el griego traidor, ha de aparecer al fin, y que finalmente los medos pasarán. Los medos eran los persas. Y aquí he terminado. Muchas gracias por la atención, perdón por el abuso del tiempo, lo tenía todo medido, pero aunque contaba incluso que me iba a extender, pues, en fin, como hasta dentro de 31 años probablemente no vuelva, pues he aprovechado. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Voy a dar la palabra a Juan Ignacio del Cueto Ruiz de Funes, un compañero, un arquitecto mexicano, exdirector de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México, y que realizó un trabajo interesantísimo sobre los arquitectos exiliados, que era otro aspecto muy importante a conocer. ¿Qué pasó con estas personas en el exilio? Juan Ignacio, gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Ignacio. Fantástica tu charla tan emotiva sobre don Tomás Bilbao. Yo escribí algo porque también tiendo a extenderme y voy a tratar de ser muy breve porque sí espero volver antes de 31 años. Es un texto en la presentación de la segunda edición del libro Tomás Bilbao, Obras, que tuvimos oportunidad de participar desde la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Escribí una presentación que dediqué a Mari Carmen y a Tomás Bilbao Durán con cariño, admiración y añoranza. Y en base a esa presentación hice este breve texto que dice así: buenas tardes, quiero empezar agradeciendo la invitación para participar en la presentación de esta segunda edición de Tomás Bilbao, Obras, aquí en Bilbao, en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, una institución que ocupa un lugar muy especial en mi propia trayectoria intelectual y afectiva. Me emociona particularmente compartir esta mesa con Ignacio Sanginés, autor de este libro fundamental publicado en 1995, y con mi querida y admirada amiga Tatiana Bilbao, cuya presencia establece un puente vivo entre la memoria del exilio y la arquitectura contemporánea mexicana. Tengo en mi casa un ejemplar de la primera edición de este libro, dedicado por Ignacio Sanginés en Santurce, en octubre de 1995. O sea, estaba recién salido del horno el libro. Yo me encontraba entonces terminando mi tesis doctoral sobre los arquitectos españoles exiliados en México, y ese libro llegó en el momento exacto. Fue una pieza decisiva para comprender la dimensión de Tomás Bilbao Hospitalet y su importancia dentro de la arquitectura vasca y del exilio republicano español. Con el paso de los años, he confirmado algo que ya intuí entonces. Tomás Bilbao fue probablemente el arquitecto más prolífico de cuántos tuvieron que abandonar España, medio centenar de arquitectos, tras la victoria franquista. Y por ello celebro profundamente que esta investigación vuelva hoy a circular en una nueva edición. Pero este libro representa para mí algo más que una monografía ejemplar. Representa también una parte importante de mi propia formación. Debo decir que esta no es la primera, o no fue la primera aportación que el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro hizo a mi trabajo. En noviembre de 1990, o sea, hace más de 35 años, asistí aquí en Bilbao, a un ciclo de conferencias organizado por José Ángel Sanz Esquide, profesor de la Escuela de Arquitectura del Vallès en Barcelona, en torno a la exposición Archivo de Arquitectura en el País Vasco, años 30. Aquella experiencia fue reveladora. Además de descubrir materiales fundamentales para mi investigación, tuve la oportunidad de escuchar a figuras extraordinarias de la historiografía de la arquitectura moderna europea. Pero sobre todo vine por una razón muy concreta. Quería conocer a Juan de Madariaga, uno de los arquitectos exiliados en México sobre los que estaba investigando. Recuerdo perfectamente que anunciaron que, por motivos de salud,
don Juan de Madariaga no podría asistir. Sin embargo, gracias a la generosidad de José Ángel Sanz Esquide, pude entrevistarlo poco después en su casa de Bilbao, junto a su esposa María Teresa de Aguirre, hermana del primer Lendakari vasco. Aquella conversación marcó profundamente mi investigación y en ella apareció constantemente el nombre de Tomás Bilbao. Por eso siento que de alguna manera cerrar hoy este círculo aquí en Bilbao tiene para mí una enorme carga simbólica y emocional. La colección Arquitectos Contemporáneos, impulsada por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, fue esencial para rescatar la memoria de toda una generación de arquitectos vascos modernos. Primero Eugenio de Aguinaga, luego Manuel Galíndez, después Tomás Bilbao Hospitalet y Juan de Madariaga Astigarraga. Aquellas publicaciones fueron decisivas para muchos investigadores de mi generación. Tomás Bilbao perteneció a una generación excepcional marcada por la modernidad, la república y finalmente por el exilio. Su trayectoria resulta particularmente fascinante porque refleja muchas de las tensiones de la arquitectura española de entreguerras. Comenzó practicando un regionalismo vasco refinado y evolucionó después, transitando de una arquitectura ecléctica hacia un lenguaje racionalista moderno con una enorme naturalidad. Pero su vida no se limitó a la arquitectura. Fue también un hombre profundamente comprometido políticamente, miembro fundador de Acción Nacionalista Vasca, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, cónsul republicano en Perpiñán y finalmente ministro del gobierno de Juan Negrín en los años más dramáticos de la guerra. Hay episodios de su biografía que poseen una intensidad casi cinematográfica o de serie de Netflix. Durante la guerra participó en el salvamento del patrimonio cultural bilbaíno, salvó la biblioteca del Ateneo de Bilbao tapiándola discretamente antes de la entrada de las tropas franquistas. Recuperó a sus hijos mediante un intercambio de prisioneros. Más tarde vivió la evacuación de París, fue detenido por la Gestapo, encarcelado durante meses y estuvo incluso en peligro de ser extraditado a España. Finalmente, tras innumerables vicisitudes, llegó a México en 1942 a bordo del Niasa, en una de las últimas expediciones del exilio republicano, acogida por el gobierno mexicano gracias a la decisiva intermediación del presidente Lázaro Cárdenas. México recibió entre 1939 y 1942 a más de 20,000 refugiados españoles. Entre ellos llegaron científicos, escritores, artistas, filósofos, ingenieros y 2 docenas de arquitectos que transformaron profundamente la vida cultural mexicana. Tomás Bilbao hizo en México algunas obras para empresarios vascos exiliados, pero dedicó gran parte de su vida a la política y a la causa republicana. Nunca abandonó la esperanza del regreso. Hay una frase profundamente conmovedora de Mari Carmen Bilbao, su hija, que siempre me ha impresionado. Decía que su padre repetía todos los fines de año en Madrid para San Isidro. Nunca dejó de sentirse un hombre de paso, y quizá por eso mismo, aunque su obra construida en México fue relativamente limitada, su legado terminó manifestándose de otra manera. En ocasiones he dicho, y lo reitero hoy, que la mayor aportación de Tomás Bilbao a la arquitectura mexicana fue su descendencia. El arquitecto y su esposa Julia Durán llegaron a México con 7 de sus 8 hijos nacidos en Bilbao, pues el mayor de ellos, Tomás Bilbao Durán, falleció poco antes de que la familia embarcara en Francia rumbo a México. Al poco de llegar a su tierra de acogida, tuvieron un nuevo hijo, al que bautizaron como el mayor, Tomás. Ninguno de sus 8 hijos fue arquitecto, pero muchos de sus nietos y bisnietos son arquitectos mexicanos. Su hija Mari Carmen inició estudios de arquitectura en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, pero los dejó cuando empezó a tener hijos. Cambié las escuadras y el compás por los pañales, decía Mari Carmen. Ella se casó con José Luis Benlliure Galán, gran arquitecto de la generación hispano-mexicana, que son aquellos niños españoles del exilio que estudian arquitectura en México. También les llamamos arquitectos mexicanos nacidos en España. José Luis era hijo del arquitecto exiliado José Luis Benlliure y López de Arana, que era hijo a su vez del famoso escultor Mariano Benlliure. Uno de sus hijos, de los hijos de Mari Carmen y José Luis,
que fue mi maestro en la Escuela Nacional de Arquitectura, hoy Facultad de Arquitectura de la UNAM, es Pablo Benlliure Bilbao, arquitecto y reconocido urbanista. Y varios de los nietos de Mari Carmen y José Luis, varios de sus nietos, que serían bisnietos de Tomás, también son arquitectos. Jaime Benlliure Conover, Juan Pablo Benlliure Betancourt y Gabriel de la Torre Benlliure. Por su parte, otro de los hijos de Tomás Bilbao, Pedro Bilbao Durán, es el padre de José María Bilbao Rodríguez, nuestro querido Tite, gran profesor universitario que hasta hace poco fue el director de arquitectura del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y por supuesto Tatiana, la hija de Tomás, de Tomás el Pequeño, mi admirada Tatiana, cuya obra representa hoy una de las voces más sólidas y reconocidas de la arquitectura contemporánea mexicana a nivel internacional. Hay algo profundamente emocionante en esta continuidad, porque el exilio republicano español fue una tragedia inmensa, pero también produjo semillas inesperadas en muchos países de acogida. México no solo recibió personas, recibió ideas, ética, sensibilidad, compromiso cultural y una extraordinaria capacidad de reconstrucción. La arquitectura mexicana del siglo XX debe algo a esas aportaciones. Y precisamente por eso libros como el de Ignacio Sanginés son tan importantes. Porque rescatar la memoria de arquitectos como Tomás Bilbao Hospitalet no significa únicamente recuperar edificios o trayectorias profesionales. Significa reconstruir una historia humana compleja, dolorosa y profundamente digna. Significa entender que detrás de cada obra había vidas atravesadas por la guerra, el desarraigo y la esperanza. Y significa también reconocer que la cultura arquitectónica vasca y la mexicana quedaron unidas para siempre a través de esas historias de exilio. Quisiera terminar antes de mostrarles una breve presentación de imágenes, que siempre lo hacemos los arquitectos. Quisiera terminar agradeciendo nuevamente a Ignacio Sanginés por su investigación rigurosa y perseverante y al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro por mantener viva esta memoria desde hace ya varias décadas. Y quiero terminar también con una idea muy sencilla. Los exiliados republicanos españoles perdieron muchas cosas. Su país, sus cargos, sus casas, a veces incluso sus familias, pero nunca perdieron la dignidad ni la capacidad de seguir construyendo. Tomás Bilbao fue uno de ellos. Y esta noche aquí en Bilbao, su ciudad, de alguna manera, vuelve a casa. Les voy a mostrar algo muy brevemente sobre Tomás Bilbao y bueno, los arquitectos vascos en el exilio. Seré muy breve, todos conocen el Guernica, todos saben que en el 26 de abril de 1937 fue ese pavoroso bombardeo de la aviación nazi, la aviación italiana de Mussolini, y que ahí se inspiró Picasso para hacer este encargo de la Segunda República, que formó parte del pabellón español de la Segunda República en la Exposición Internacional de París de 1937. Ahí está el Guernica en su sitio original, antes de moverse primero a Ginebra, después a Nueva York, donde estuvo muchos años en el Museo de Arte Moderno, para regresar después primero al Casón del Buen Retiro en Madrid y luego al Centro de Arte Reina Sofía. Pero bueno, esa obra, no hace falta decirlo aquí, pues representa el drama que vivió España en los años de la Guerra Civil, en la que participaron muchos arquitectos que se aliaron, digamos, se apuntaron como voluntarios del ejército republicano y estuvieron 3 años en guerra hasta que tuvieron que salir al exilio. La diáspora republicana pues trajo consigo unos exilios terribles, los inmediatos, digamos, durante la guerra. Entre 1937 y 38, 4,000 niños que salieron a Inglaterra y otros países, 3,000 niños a Rusia y 500 niños a México, los famosos niños de Morelia. Y entre enero y marzo del 39, cuando ya la guerra estaba prácticamente perdida, cerca de 500,000 de refugiados atravesaron los Pirineos a pie y fueron a parar a campos de concentración que el gobierno francés había habilitado en las inhóspitas playas
del sur de Francia, y al norte de África cerca de 3.000 refugiados. Desde la primavera del 39 hasta finales del 42, pero fundamentalmente entre el 39 y el 42, hay que entender que muchos de los exiliados que están en Francia pretendían esperar, digamos, que cayera el gobierno de Francisco Franco y poder regresar a España. Entre ellos estaba mi abuelo materno, Mariano Ruiz Funes, que fue embajador de la República Española en Bruselas, y que después de entregar la embajada al embajador de Franco, esperó en La Panne, muy cerca de donde fue el desembarco del día D, en la frontera con Francia. Esperaban, como esperó también Tomás Bilbao, que se solucionaran las cosas, pero las cosas solo fueron a peor. Podríamos establecer paralelismos con lo que estamos viviendo actualmente, pero Francia fue invadida por los nazis y algunos de los españoles que tuvieron la suerte de embarcar pudieron viajar a América, muchos de ellos a México. Entonces a América llegaron 35.000 exiliados, de los cuales 20.000 llegaron a México. Se quedaron en Francia cerca de 200.000 refugiados españoles. Retornaron a España 250.000 republicanos que pasaron unas situaciones terribles porque fueron encarcelados, en algunos casos fusilados. A Rusia emigraron 2.000 exiliados, luego deportados a campos de concentración nazis 15.000 republicanos, y en el norte de África cerca de 20.000 exiliados. Cuando yo hice mi tesis doctoral en Barcelona entre el año 87 y el 96, pues empecé a tirar de un hilo y yo empecé a trabajar el tema de los arquitectos del exilio porque había tenido dos profesores en la UNAM que habían sido niños del exilio, de la generación de mi mamá, que se habían formado en México. Eran Imanol Ordorica y José Luis Benlliure, Ordorica vasco, de Lekeitio. Y bueno, al final pude reconstruir esta historia de medio centenar de arquitectos, los más progresistas que había en España, según palabras que dijo Oriol Bohigas. La mitad de ellos llegaron a México y los otros se desperdigaron por diferentes países latinoamericanos. Unos pocos quedaron en Europa, muy poquitos, y José Sert que llegó a Estados Unidos. En el 2007, al calor de la primera ley de la memoria histórica, se organizó una exposición en las arquerías de los nuevos ministerios en Madrid sobre los arquitectos, se llamó Arquitecturas Desplazadas, Arquitecturas del Exilio Español, curada o comisariada por un colega venezolano, Henry Vicente, que había hecho su trabajo, un poco lo que había hecho yo 10 años antes de los exiliados en México, él hizo sobre los exiliados en Venezuela. Y esos puntitos negros reflejan a dónde fueron a parar este medio centenar de arquitectos. Se hizo digamos, este tapiz de 49 arquitectos, del más veterano al más jovencito, de Amós Salvador Carreras a Antonio Bonet, entre los 55 y los 28 años de edad. Y los vascos, Javier Llanos La Rosa, Urbano de Manchovas Careaga, Martín Domínguez Esteban, famoso pues porque fue uno de los arquitectos del hipódromo de la Zarzuela, por ejemplo, o Pablo Zavalo, que fueron a diferentes países latinoamericanos. El caso de Martín Esteban, muy dramático porque primero llegó a Cuba y en el año 60 emigró a los Estados Unidos. Y los dos que llegaron a México, Tomás Bilbao y Juan de Madariaga, que ambos tienen libros publicados por el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, afortunadamente. Bueno, Ignacio Sanginés, autor del de Tomás Bilbao, e Íñigo Viar, autor del de Juan de Madariaga. Y bueno, una lámina que hicimos en una exposición que se hizo cuando se cumplieron 75 años de la llegada del exilio a México, en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, montamos la exposición que se llamó Presencia del exilio español en la arquitectura mexicana, y una de las láminas está dedicada a estos dos arquitectos vascos, sobre todo Juan de Madariaga, que hizo una obra muy importante. Tomás Bilbao menos, pero por una razón que ahora explicaré.
el primer barco que llegó a México arribó a Veracruz el 13 de junio de 1939 y de ahí desembarcaron 7 arquitectos, entre ellos uno que se volvería el más famoso de todos, Félix Candela. Y todo esto en base al apoyo que dio el general Lázaro Cárdenas, que era presidente de la República Mexicana, y de su equipo diplomático, fundamentalmente Gilberto Bosques en Francia, tuvo una labor importantísima. En ese primer barco, el Sinaya, desembarcaron 1,600 exiliados, y de todos los arquitectos que llegaron a México, solo uno conocía el país, Mariano Rodríguez Orgaz, que había hecho levantamientos arqueológicos en México. Ahí hay una de las hojas del SERE, de Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, con las que entraban, con las que tramitaban su viaje a México, y algunos ejemplos de sus llegadas. Y allá abajo a la izquierda, Tomás Bilbao y Julia Durán a bordo del Niasa en mayo de 1942, poco antes de llegar a México. Y estos son los 24 arquitectos que trabajé en mi investigación doctoral, que los dividí en 3 generaciones. Una primera generación de arquitectos que habían nacido entre 1885 y 1890, se habían titulado en la segunda década del siglo XX, y entre ellos estaba Tomás Bilbao, además de Francisco Azorín, Cayetano Lajara, Bernardo Ginera de los Ríos o Roberto Fernández Balbuena. Todos habían tenido cargos importantes en el gobierno de la República y habían llegado a México pues con más de 50 años de edad. Y ellos se esperaron, prácticamente no hicieron las maletas, lo que querían era regresar lo antes posible a España. Llegaban la mayoría con hijos y los hijos se fueron arraigando en México. Una segunda generación de arquitectos que tenían alrededor de 40 años cuando llegaron a México, habían nacido a finales del siglo XIX, principios del XX, y se habían titulado en los años de la dictadura de Primo de Rivera. El catalán Emili Blanc, José Luis Mariano Benlliure, ya hablamos de él, hijo del escultor Mariano Benlliure, Jesús Martí, que tenía obra ya importante en España y que en México hizo mucha obra importante también, Juan de Madariaga, vasco, y Mariano Rodríguez Orgaz. Y luego los más jóvenes que tenían alrededor de 30 años cuando llegaron a México y que encontraron en ese país, y en el momento en que llegaron, que empezaba lo que se conoce como el milagro mexicano, que fue una bonanza económica que vino emparejada con la Segunda Guerra Mundial, curiosamente, pues todos ellos encontraron trabajo, y para ellos llegaron a trabajar muchos de los arquitectos mayores. El caso de Tomás Bilbao, por ejemplo, trabajó con José Caridad Mateo, uno de los primeros arquitectos modernos de Galicia. José Caridad, Jaime Ramonel, Arturo Sáenz de la Calzada, que por cierto era vasco también, nacido en Álava, pero luego ya establecido en León. Jordi Tell, Francisco de Trell, Enrique Segarra, Esteban Marcos, Carcol, Tomás Auñón, Ovidio Botella, Fernando Gay, Félix Candela, que es un cuento aparte porque fue el más famoso de los arquitectos del exilio, Eduardo Robles Piquer y Juan Ribaud. El más famoso por la obra que hizo en México, obviamente. El México que encontraron, la Ciudad de México, tenía cerca de 1 millón de habitantes, empezaba a crecer. El país les brindó la oportunidad de dedicarse a su trabajo. Se sorprendieron con la arquitectura moderna que encontraron en México, ejemplos de lo que se había hecho 10 años antes de su llegada, ¿no? De este estilo Art Deco, Juan Seguro, Francisco Serrano, o las primeras obras de la arquitectura racionalista, José Villagrán García y el Sanatorio de Tuberculosos de Huipulco de 1929, la primera obra pública de estilo moderno, o desde luego Juan O'Gorman con las primeras casas funcionalistas. Ahí en la foto de arriba está Juan O'Gorman agachado al lado de Frida Kahlo y Diego Rivera, para quienes diseñó sus famosas casas funcionalistas. El gobierno de Lázaro Cárdenas otorgó muchas facilidades a los recién llegados, les otorgó la posibilidad de nacionalizarse mexicanos, lo que les evitaría problemas a la hora de trabajar, digamos.
Pero una condición, no existía la doble nacionalidad, era que tenían que renunciar a su nacionalidad original, o sea, tenían que renunciar a ser españoles para hacerse mexicanos. Entonces muchos decidieron no hacerlo, entre otros, por ejemplo, Félix Candela lo hizo inmediatamente, y luego reconocieron títulos profesionales, pero uno no sale de una guerra y se acuerda de llevarse su título profesional, ¿no? Solo 2 de ellos llegaron con el título profesional, Arturo Sáenz de la Calzada y José Caridad Mateo, pudieron homologar sus títulos y firmaban los proyectos de sus compañeros. Sus primeras obras fueron la adaptación de casonas para los colegios fundados por los exiliados, el Juan Ruiz de Alarcón, el Instituto Luis Víguez, la Academia Hispano-Mexicana o el Colegio Madrid. La colonia Santa Clara, una colonia experimental en el norte del país, lejísimos. En México es 4 veces más grande que España y bueno, Chihuahua queda como de aquí a Holanda, todavía más lejos. Y luego fundaron empresas constructoras, se reunían entre ellos, trabajaron para sus comunidades. Era muy importante la antigua colonia española en México, la que conocemos como Gachupines, pero era más bien monárquica. Curiosamente eran personas que habían tenido que salir por las condiciones precarias que les ofrecía la monarquía en España y que sin embargo allá eran monárquicos. Emili Blanc, que trabajó para el Orfeo Catalán o para el Centro Catalán, José Caridad para el Gallego. Y luego esa foto que es muy interesante, la tertulia del Sorrento, donde se reunían, esa foto que nos dieron los hijos de Jaime Ramonel, aparece Domingo José Samperio, Tomás Bilbao está en esa tertulia, Francisco de Trel, Jaime Ramonel, Félix Candela, Antonio Candela, muchos de ellos arquitectos, y 8 arquitectos entre los miembros fundadores del Ateneo Español de México. 10 años después de su llegada, cuando empezaron a ver ya muy lejana la posibilidad de volver, deciden fundar el Ateneo Español de México, que sigue siendo una institución importantísima. Tiene el archivo de arquitectura, el archivo de la guerra civil y del exilio más importante del mundo, y esos 8 arquitectos fueron miembros fundadores, entre ellos está Tomás Bilbao. Juan Ignacio. Sí. Pero no me va a detener en esto, ya habló Ignacio Sanginés, y bueno, impresionante sobre todo esa capacidad de transitar los diferentes estilos, desde el eclecticismo de mediados de los años 20 hasta la imagen moderna de mediados de los años 30. José Luis Benlliure lo traigo a colección porque acabaron siendo consuegros. Y bueno, ahí está un cuadro de Joaquín Sorolla, donde se ve en el espejo al escultor Mariano Benlliure, a su mujer Lucrecia López de Arana, cantante de zarzuela, y a su pequeño hijo José Luis, que fue arquitecto y que es el padre de José Luis Benlliure Galán. Las obras de Juan de Madariaga, que valen también una conferencia aparte, las de Arturo Sáenz de la Calzada, el Alavés errante, y José Caridad, que hizo este tipo de edificios de vivienda, en algunos de los cuales contó con la colaboración de Tomás Bilbao. Y bueno, Félix Candela, como decía, cuento aparte, porque hizo una obra impresionante, fue el arquitecto mexicano más famoso, y ahí sí digo mexicano porque él decía que él era un arquitecto formado en España pero realizado en México, y que van de los años 50 a finales de los 60, el Palacio de los Deportes, su última obra importante, y en 1961 recibió el premio Auguste Perret, que es el equivalente al Pritzker actual, y ahí dijo, bueno, en un homenaje que él hizo el Ateneo Español de México, Sáenz de la Calzada dijo: sería vano tratar de conjeturar lo que pudiera haber sido la obra de Candela si la inmensa y dolorosa tragedia de nuestra guerra no hubiera dado un sesgo inesperado al curso de su vida. En México han transcurrido sus años más prolíficos y decisivos, más ricos de aventura espiritual y más densos en descubrimiento y creación. Esto no se aplicaría a Tomás Bilbao. Los mayores, insisto, se sentaron a esperar el regreso y murieron todos en México.
Y el propio Candela decía esto, que también se podría adaptar a algunos de estos arquitectos. Se ha vuelto muy difícil para nosotros saber lo que somos. Por una especie de rutina nos seguimos creyendo españoles, pero llevamos a México metido en el alma. Pasamos súbitamente de la guerra entre hermanos, España, a la fraterna paz de México. No solamente pasamos de un país a otro, de una querida patria de nacimiento a otra no menos querida patria de adopción, sino que nos trasladamos de un continente a otro, de lo viejo a lo joven, de lo quieto a lo dinámico, de Europa a América, del desarrollo contenido a la explosión del desarrollo, del más lento de los ritmos al más vertiginoso. Candela dando clases en la UNAM, entre otros profesores que recibió la UNAM estuvo Juan de la Encina, vasco también, no arquitecto, pero que tuvo mucha importancia en sus clases, y la generación hispano-mexicana, estos niños que se formaron en esas escuelas de exiliados que mantenían las tradiciones, ¿no?, del centro vasco allá a la derecha, lucharon contra la dictadura de Franco desde lejos. Ahí están algunos de ellos: José Luis Benlliure, Imanol Ordorica, Ángela Sorín, Antonio Peirí, y ellos, ¿no?, Mariano Benito Araluce, Imanol Ordorica, Joaquín Ordorica, Nile Ordorica, su hermana, 3 Ordoricas de Lekeitio que estudiaron arquitectura, 7 mujeres que estudiaron arquitectura. En realidad ya nuestra cuenta va por 12 mujeres. Y ahí está Benlliure, uno de los mejores arquitectos de México, que hizo, desde mi punto de vista, el mejor edificio que se ha hecho en México, que es el Aristos. Entre otras cosas, participó en el proyecto, hizo el proyecto de la nueva Basílica de Guadalupe, gran artista. Ahí arriba, pintando un mural en el Hotel Elcano de Acapulco, fundado por antiguos residentes vascos, por los Elorriaga. Imanol Ordorica, Nile y Joaquín, pues también arquitectos vascos de esta generación hispano-mexicana, junto con Mariano Benito Araluce o Miguel Ángel Miquela Jáuregui, que son arquitectos que valdría la pena recuperar porque son, digamos, producto vasco emigrado a México. Y dejo esta imagen del monumento que hicieron los republicanos a Lázaro Cárdenas. Ganó el concurso Ángela Sorín, y Ángela Sorín, después de conocer mi tesis, se empeñó y consiguió que la Federación de Colegios de Arquitectos de España hiciera un homenaje, digamos, a los arquitectos que habían sufrido las sanciones sociopolíticas después de la Guerra Civil. 83 arquitectos, de los cuales 50 estaban fuera, pero 35 estaban todavía en España, fueron sancionados después de la Guerra Civil, y apenas en 2004 se les hizo este homenaje de restitución. Dice: el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, dando cumplimiento al acuerdo unánime adoptado en el Pleno del 6 de mayo de 2004, hace pública la condena y total reprobación de la organización colegial por la sanción disciplinaria que fue víctima el arquitecto. Y ahí venían los 83. Entre esos arquitectos, José Luis Mariano Benlliure López de Arana y Tomás Bilbao Hospitalet, que fueron consuegros en México. El exilio trae esa otra vida inesperada, ¿no? Un arquitecto vasco, un arquitecto madrileño que se conocen, sus hijos se conocen, se casan y tienen una pléyade de arquitectos. Muchas gracias. Voy a dejar aquí para el colegio el libro que hice años después de recibirme, Arquitectos Españoles Exiliados en México, y el catálogo de esa exposición, que es Presencia del Exilio Español en la Arquitectura Mexicana, donde recogemos no solo a los que llegaron titulados, sino esos niños que después estudiaron arquitectura en México. Muchas gracias, y le doy la palabra a la estrella de esta noche, que es Tatiana. Muchísimas gracias, buenas noches, y yo sí prometo ser muy breve. Ya hablaron muy extensamente, tanto Ignacio como Dino, sobre el trabajo de mi abuelo y el contexto que se vivió, y sobre todo hicieron como mucho hincapié en qué significa ello, pero para mí significa mucho más. Para mí significa que gracias tanto a Ignacio, sobre todo a Ignacio, como a Dino, como a otra persona que está aquí, que es Alex, conocí a mi abuelo. Yo no conocí a mi abuelo murió mucho antes de que yo naciera, y no tuve la fortuna de poder haber ni siquiera generado un diálogo con él.
pero yo me di cuenta, gracias a Ignacio, que la arquitectura tiene esa bondad. La arquitectura nos puede hacer ver y enseñar quiénes son las personas. Y yo voy a leer un extracto del texto que escribí para la segunda edición del libro de Ignacio. En las líneas de la primera edición de este libro, leí una frase que me hizo pensar en que debía entender mucho mejor la obra de mi abuelo, Tomás Bilbao, un notable arquitecto. Decía un párrafo: crecí con la idea de mi abuelo como un hombre notable y siempre supe que fue arquitecto. Sin embargo, no crecí sabiendo de su destreza como tal. Y en ese momento me di a la tarea de entender qué significaba ello. Mi abuelo nació en Bilbao en 1890 y murió en México en 1954. Fue ahí donde se refugió al ser perseguido por sus ideales políticos. Mi abuelo era para mí el teniente alcalde, el director, el ministro sin cartera, el político que había luchado sin rendirse pero sin ganar, por lo que creía que era mejor para su ciudad, para su país. Mi abuelo siempre fue para mí un hombre íntegro. Mi padre era muy joven cuando él murió y evidentemente yo no le conocí. La mejor película de él nos la contaba mi abuela, pero siendo que ella también murió cuando yo era pequeña, crecí con la historia fragmentada y desde varias perspectivas. Había muchas que contar. Los ideales de mi abuelo hicieron que mi familia tuviera siempre una vida bastante épica, ya se había mencionado. Su historia se ha escrito desde varios ángulos y a veces es confuso saber con certeza cuáles fueron los hechos. Con ella también he descubierto que la historia siempre suma la perspectiva de quien la cuenta, de quien la escucha, de quien la repite y así de forma interminable. Empecé entonces a estudiar una profesión que me venía en la sangre, pero que en realidad no entendía por qué corría en mis venas. Cuando Ignacio Sanginés me contactó para ver si yo podía mandar alguna información para esa primera edición, descubrí una historia de mi abuelo que no conocía. Y fue entonces que entendí profundamente que los edificios cuentan historias, preservan las que representan, pero también permiten ver a las personas que están detrás de ellos. Veo su obra como un proceso que demuestra el paso por el tiempo convulso que determinó su vida. Es una obra que se comprometió con quien se la encargaba, pero que siempre buscó además cómo hacerla incluso para quien no se la encargaba, que nunca además dejó de imaginarla para todos, para toda su ciudad y para que todos pudieran habitarla. Es una obra comprometida con su arte, pero más que nada y para mí es una obra comprometida con sus ideales, y los edificios me hacen entender esas historias fragmentadas que tanto me apasiona escuchar. Las mejores vienen de mi tío Alex, y he de reconocer que seguramente son así por la pasión, la entrega y la curiosidad como las cuenta, pero aún así me parecen fantásticas. Son dos en especial las que para mí definen aquel hombre notable que vive en mi sangre y que nunca conocí. Hay muchos detalles. Cuando lean el libro, los podrán descubrir. Al conocer la obra de mi abuelo, habiendo crecido con las historias fragmentadas de su vida, entendí profundamente lo que él me había dejado, lo que traía yo en la sangre. Hacer arquitectura es una responsabilidad muy grande. Pues como él, yo entiendo a esta como una forma primordial de cuidado que determina la vida de las personas en este planeta. Mi abuelo no solo era un notable arquitecto, era un hombre íntegro. Gracias.